Y bueno, te decía, la intención del día de hoy es de que empecemos a platicar de este tema de deflexiones en vigas. Para eso, me parece, no sé si estoy en lo correcto, me parece que ustedes iban a leer un poco acerca de este tema en el Viran Johnson. Por ahí se los dejamos de tarea, ¿no? Entonces, miren, pongamos, si yo abro mi Viran Johnson, el de mecánica de materiales, y me voy al capítulo 9, es decir, a la página 555 del PDF, nos encontramos con este capítulo que dice deflexión de vigas. Y precisamente, pues, estas grandes vigas que están ahí en la parte alta de esta imagen, pues se van a colgar, se van a deformar. Y me parece que ustedes leyeron estas páginas y seguramente se empezaron a imaginar cómo se deforman las vigas. Si te das cuenta, esto es una viga muy sencilla como la que hemos realizado hasta ahora. Y esta viga, al deformarse, va a provocar tanto una distancia Y, que le llamamos flecha o deflexión, como una serie de ángulos o de rotaciones. Y alguien probablemente diga que calcular esas flechas son muy difíciles. La realidad yo creo que no es tan difíciles, pero tenemos que copiar esta imagen, ¿no? Esta formulita. Voy a darme la oportunidad de copiar esta formulita y me la voy a llevar a mi hoja de Word. Y básicamente el tema que vamos a abordar está basado en esa fórmula. Nada más que esta fórmula, déjame moverla tantito, dame un segundito. Esta fórmula, pues como que no nos dice mucho, ¿no? Como que inclusive hasta se ve compleja, complicada, porque parecería que ahí, no parecería, más bien lo que tiene esta expresión es, que es la ecuación Euler-Bernoulli. Hay que darle su mérito a esas dos personas que la descubrieron, tanto Euler como Bernoulli. Y bueno, esta expresión es una ecuación diferencial de segundo orden. Eso significa que no sabemos la solución hasta que integremos dos veces el momento. Ahora fíjate, hay personas que se llegan a confundir con esta mx, ¿eh? No significa que el momento esté multiplicando a la x, sino significa que m es función de x. Probablemente alguien la podría escribir sin la x y nadie se enojaría. Es más, vamos a hacer ese ejercicio un poquito como porros, sobreescribiendo ese valor, pero nos ayuda porque así no nos vamos a confundir con esa X. No significaba que estaba multiplicado por X, sino que estaba en función de X. Bueno, ahí ya la sobreescribimos y resulta que esta expresión la podemos despejar y nos quedaría que la segunda derivada de Y respecto a la segunda derivada de X, eh, entre E y, bueno, la podríamos, más bien, perdón, la segunda derivada de Y es proporcional al momento y a las propiedades elásticas del material. Eso significa que, pues si nosotros integramos una vez, vamos a encontrar la primera derivada, y si integramos otra vez, una segunda ocasión, vamos a encontrar la flecha Y. Y si lo hacemos del lado izquierdo, también lo tenemos que hacer del lado derecho. Ahora, eso significa, probablemente nos espantemos, ¿no? Cuando vemos una doble integral, híjole, decimos, ¿qué diablos vamos a hacer? No, pues va a estar medio difícil. Bueno, no te espantes, ¿no? Al fin y al cabo, la integral es la suma de un área. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es de que nosotros vamos a determinar la flecha, es decir, la Y, a partir de la suma de las áreas del diagrama de momento respecto a X. Y bueno, pues, la constante EI simplemente habrá que sacarla de esas integrales, ¿no? Dos veces hay que sacarla de la integral. Y bueno, esa formulita que puede ser que nos espante y que nos digamos, híjole, va a estar medio compleja la clase. Bueno, sí va a estar compleja, pero no vamos a hacer integrales, ¿no? Tal vez esas integrales vamos a reservar para otro día. Vamos a primero explicarte cómo se realiza sin utilizar integrales. Y un día, tal vez dentro de dos o tres clases, te vamos a explicar cómo hacerlo con integrales. Bueno, para eso, y como es nuestra costumbre, yo les voy a preguntar que me digan una cierta longitud de esta viga, y ya que me digan la longitud, pues le vamos a colocar unas ciertas dimensiones a esta viga de concreto. Pero no sé, el día de hoy, como de cuánto queremos realizar esta viga de largo. 6 metros. ¿De 6 metros? Sí. Ok, vamos a realizarla así, con una longitud de 6 metros. Y bueno, pues también no me gustaría abusar del uso de la palabra, entonces ustedes me dicen
¿Dónde colocamos esta carga que para el día de hoy? La colocamos a una distancia de 2 metros del apoyo A, de 3 metros, de 2,50, de 2,80, de 3,40. ¿A dónde la colocamos? A 3.45. A 3,45. Ok, vamos a moverlo un poquito para acá. Ahí está, yo creo que más o menos ahí sensiblemente está. A 3,45 desde el apoyo A. Eso lo vamos a acotar. Le voy a decir aquí a mi lector que desde el apoyo A hay una distancia de 3,45 metros para encontrarme esa carga. Y eso significa que la distancia complementaria sería 6 menos 3,45, sería de 2,55 metros. Ok, ahí está la distancia complementaria. Y la carga, bueno, vamos a ponerle dimensiones a nuestra viga. Para 6 metros yo creo que debe de trabajar a todo dar con un peralte de 40 centímetros. Vamos a jugarla así, con 40 centímetros y tal vez una base de... eh, es que no me gustaría 20, pero bueno, vamos a hacerla así, con una base de 20 centímetros. Y vamos a considerar que es un concreto F'C de 250 kilos sobre centímetro cuadrado y que su módulo de elasticidad de este concreto, que el módulo elástico de ese concreto lo vamos a calcular como 8,000 por la raíz de F'C. Bueno, resulta que de esa forma nuestro módulo de elasticidad daría 8,000 por la raíz de 250 kilos centímetro cuadrado. Vamos a encontrar un módulo elástico de 126,491. Sí, 491 kilogramos entre centímetro cuadrado. Voy a cambiar el símbolo del entre. Voy a ponerlo a propósito como una división, centímetro cuadrado. Ahí está su módulo elástico. Y nos hace falta el valor de la carga. Les doy varias propuestas y ustedes me dicen cuánto le ponemos. Fíjense. ¿Cómo ven si ustedes me dicen cuál utilizamos, ¿no? Esta carga P que valga del orden de 4 toneladas o 5 toneladas o 3,5 o 4,5 toneladas. ¿Cuánto le quieren colocar? 4.5 toneladas. Ok, 4,5 toneladas. Bueno, así vamos a desarrollar nuestro problema. Este es nuestro problema inicial. El día de hoy y también la siguiente clase, como nuestra intención es empezar con un problema sencillo, no vamos a considerar el peso propio. Vamos a considerar sin el peso propio, sin peso propio. Ya cuando veamos tal vez el tercer ejemplo de este tema, pues ya vamos a considerar el peso propio. Pero el primero y el segundo de nuestros ejemplos no lo vamos a considerar. ¿Sale? Bueno, ahí está nuestro problema. Podríamos calcularle a esta viga su momento de inercia en torno al eje que va a rotar, al eje Z. Y bueno, nuestro momento de inercia, IZ, sería BH cúbica entre 12. Eso significaría multiplicar 20 por 40 al cubo entre 12. Y resulta que nuestro momento de inercia toma un valor de 106,667 centímetros a la cuarta. Ahora, fíjense que en la expresión que acabamos de encontrar aquí a la derecha, nos va a pedir en alguna parte del proceso, probablemente sea hasta el final, pero probablemente hasta el final nos pida ese valor de E por I, el módulo elástico por la inercia. Entonces, de una vez lo vamos a calcular, ¿no? Nada más que como nos va a dar una cantidad muy grande, le voy a pedir a la calculadora que nos ayude con esa cantidad tan grande que nos va a dar. Mira, para que tú lo veas, vamos a multiplicar 126,491 por 106,667. Y resulta que nos está dando una cantidad pues bastante grande de 13,492 millones. Esa cantidad, te la voy a escribir a propósito aquí, 13,492, 13,492. Ahí ya llevamos 5 cifras significativas, ¿no? Entonces simplemente podría llenarlo de ceros. Pero bueno, voy a ponerme intenso y lo voy a copiar. 415, 497.
esta cantidad, si yo estoy multiplicando E por I, significa que estoy multiplicando kilogramos entre centímetro cuadrado por centímetros a la cuarta. Bueno, nuestro valor de EI, al hacer esta multiplicación, nos va a quedar kilogramos centímetros en la parte de arriba. Kilogramos centímetro cuadrado en la parte de arriba. Ese 4 entre ese 2 nos va a dar kilogramos punto centímetro. Y otra cosa que me gustaría que tuvieras, te lo pongo con lápiz, es de que podemos recorrer nuestro punto decimal. 1, 2, 3 cifras significativas, tres posiciones. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posiciones. Y entonces esa misma cantidad la podríamos escribir como 1.349 o incluso 1.35 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cuadrado. Y ahí está nuestro valor de rigidez EI. Por eso en muchas ocasiones yo te he dicho, de nada me sirve escribir tantos decimales cuando las cifras importantes solamente tienen 3 o 4 cifras significativas. Si ustedes quisieran este valor y nos pusiéramos un poquito exquisitos, dirían, no, pues yo no lo quiero escribir como 1.35, órale, vamos a escribirlo como 1.349. Pero al fin y al cabo, las cifras extras no nos están sirviendo de nada, ¿no? Con 4 cifras significativas es más que suficiente. Bueno, 1.349 por 10 a la 10. Ahí ya tenemos algo que le llamaríamos rigidez. Rigidez E por I. Bueno, esa cantidad nos va a servir al final de nuestro problema, pero antes de llegar al final, pues tenemos que empezar por las reacciones, ¿no? Déjame escribirte por aquí las reacciones de nuestra viga. Esas reacciones de nuestra viga, seguramente tú recuerdas que en las últimas clases hemos utilizado una formulita que nos diría, si tú tienes una carga P ubicada a una distancia A y a una distancia B, podemos muy rápidamente calcular las reacciones. Y la reacción, pongamos en A, la reacción en A va a ser carga por la distancia opuesta entre longitud. Y la reacción en B va a ser carga por la distancia opuesta entre longitud. Y nos evitamos esta sumatoria de momentos, ¿no? Por lo menos para este paso. Fíjate, ahí está nuestra viga simple. Y eso significaría que yo tendría que multiplicar la carga de 4.5 por la distancia opuesta de 2.55 entre una longitud de 6 metros. Eso nos llevaría a una reacción a Y de 1.91. 1.91, híjole, 1.91, lo voy a escribir 25. Perdón, en esta ocasión sí quisiera conservar decimales, toneladas. Ahí está. Y mi reacción B, pues resulta que va a ser 4.5 por la distancia opuesta de 3.45 entre 6 metros. Y eso nos daría igual un 2.5875 toneladas. Ahí está. Evidentemente que lo podríamos redondear a 1.91 y 2.58, pero como hoy nuestro proceso va a ser muy largo, yo creo que nos convendría utilizar esos valores con un poquito de decimales. Ahora, si ya tenemos nuestras reacciones, pues se las podemos escribir a nuestro lector, ¿no? Y le podemos decir, mira, la reacción A va a tomar un valor de 1.9125 toneladas, y nuestra reacción B va a tomar un valor de 2.5875 toneladas. Ahí está nuestro problema y pues nuestro siguiente paso sería calcular o dibujar nuestro diagrama de fuerza cortante. Este diagrama de fuerza cortante hay que establecer una línea base, una línea de ceros, y antes de que haya viga, pues no puede tener valor porque está en el vacío y el aire o el vacío, pues digamos que no puede cargar. Como no puede cargar, pues antes de que haya viga, pues evidentemente que tenemos que empezar con un valor de 0. Ahora, inmediatamente cuando veamos una partícula de la viga, nos vamos a encontrar una fuerza que va hacia arriba. Y eso va a provocar que mi diagrama suba hasta un valor de 1.91, perdón, 1.9125 toneladas. Y ese valor, pues resulta que inmediatamente después no tiene nada que agregar. No tengo ni carga hacia abajo ni carga hacia arriba.
Entonces, como no tengo ni que bajar ni que subir, pues ese valor va a permanecer constante a lo largo de esos 3.45 metros. Va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar constante hasta que se encuentre la carga puntual. Y vamos a llegar a ese valor que vale 3, no es cierto, que vale 1.9125 toneladas. Yo creo que nos conviene colocar ahí una de estas líneas grises que nos ayudan a bajar la carga, ¿no? Vamos ahí, debajo de la carga estoy colocando mi línea gris y eso significa que ya encontré el valor positivo de mi diagrama de fuerza cortante y lo puedo incluso ashurar. Ahí está mi valor positivo del diagrama de fuerza cortante, hasta 3.45. Después, resulta que se encuentra una carga puntual que va hacia abajo. Entonces, desde un valor de más 1.91, voy a empezar a bajar, 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 bajar esta carga que vale 4.5 unidades. Y esas 4.5 unidades me van a llevar a un valor negativo. Si yo tomo mi calculadora y resto 1.9125 menos 4.5, voy a llegar a un valor negativo de 2. Menos 2.5875. Y de forma inmediata, como no tengo ni carga, ni que agregar, ni que restar, es decir, no se va a ir ni hacia arriba ni hacia abajo, bueno, pues entonces se va a mantener constante. Y me mantengo constante en esa línea, constante, 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 lo cual me permite encontrar mi diagrama de fuerza cortante negativa. Ahí está mi diagrama. Y al final, ya que llegué a ese valor de menos 2.5875, pues me encuentro con una reacción o una fuerza puntual que va hacia arriba. Y eso provoca que regrese al origen, que regrese al cero. Y entonces, bueno, se ve bonito mi diagrama de fuerza cortante. Ahí está mi diagrama de fuerza cortante. Ahora, precisamente solemos hacer así, ashurar, como si fueran líneas verticales o como, bueno, más bien siendo líneas verticales, porque eso nos permite imaginarnos que vamos a hacer una integral. Si nosotros sumamos el primer elemento diferencial más el segundo más el tercero, estamos encontrando el área debajo de la curva. Y eso es una integral. Y esa integral nos permitiría dibujar nuestro siguiente diagrama, nuestro diagrama de momento flector. Este diagrama de momento flector, por el tipo de apoyo que tenemos, pues habrá que empezarlo en cero y terminarlo en cero. Tal vez dentro de unas 2 o 3 semanas ya cambiemos el tipo de apoyo, pero ya que tengamos más conocimientos, ¿no? Fíjese, hasta ahorita, pues digamos que podemos resolver solamente esas vigas sencillas y empezaríamos con un valor de 0 y acabaríamos en 0. Ahora, estos incrementos de fuerza de estos elementos diferenciales, resulta que el primer elemento mide lo mismo que el segundo y que el tercero y que el cuarto y que el quinto. Es decir, voy a tener incrementos constantes y eso va a provocar que mi diagrama suba porque son positivos. Y a partir de que empiece a agregar los elementos negativos, mi diagrama va a empezar a bajar. Y como todos miden lo mismo, pues entonces mi diagrama va a bajar con la misma intensidad, siempre. Bueno, en este ejemplo, ¿no? Déjenme hacerlo tal vez de una forma más bonita. Es decir, para eso les voy a pedir que calculemos el área del rectángulo de arriba. Este rectángulo que estoy volviendo a dibujar en azul. Ese rectángulo, a ver si lo podemos calcular su área. Fíjense, resulta que sabemos que la base de ese rectángulo mide 3.45. Así nos lo dijo algún compañero, ¿no? Entonces yo podría encontrar su área al multiplicar 3.45 por 1.9125. Y eso me va a dar un área que vale 6.59. Yo creo que la podríamos dejar en 6.598. Ok. Esos 6.598 resulta que en altura tenemos toneladas y en base tenemos metros. Entonces el área va a estar expresada en toneladas punto metro, que es una unidad de momento.
y que precisamente por eso puedo encontrar mi gráfica de momento, cómo va subiendo hasta este valor máximo, que sería sumar todos los elementos diferenciales de la primera etapa. Y llegaríamos a este valor de 6.598. Bueno, este valor está en toneladas punto metro y va a ser el máximo. Ya no puede tener un valor mayor o un valor más máximo, por decirlo de una forma redundante, no puede tener un valor mayor porque los siguientes elementos diferenciales que vamos a agregar son negativos. Quiere decir que va a empezar a bajar. Y ese descenso o esa área negativa también la podemos calcular. Si nosotros podemos encontrar su área como una base de 2.55 por una altura de 2.5875. Y eso nos va a dar un área de 6.598, que prácticamente fue la misma, ¿no? 6.598. Entonces empezamos a bajar, bajar, hasta llegar a un valor de 0. Y ahí tenemos nuestro diagrama de momento flector. En esta ocasión, todo nuestro diagrama es positivo. Habrá ocasiones en donde no todo el diagrama sea positivo, pero ahorita es todo positivo. Bueno, ahora, no sé si alguien hasta este momento tiene algún problema o vamos bien. Todo bien, profe. Hasta ahorita vamos bien, qué bueno. Bueno, fíjense, ahora les voy a platicar de algo nuevo, ¿no? Que precisamente el día de hoy queremos calcular nosotros nuestro diagrama o nuestras flechas, perdón, nuestras deflexiones. Entonces, para llegar a este tema, necesitamos encontrar el área del diagrama de momentos. Vamos a integrarlo 2 veces, ¿no? Aquí habíamos puesto esta ecuación o esta formulita. Necesitamos encontrar el área del diagrama de momentos. Entonces, fíjate que podríamos empezar por calcular el área. Vamos a ver si la podemos calcular, yo creo que sí. Mira, el área de este triángulo, el área del triángulo izquierdo, pues sería base por altura entre 2. Si yo tomo mi calculadora y multiplico una base de 3.45 por una altura de 6.58, 6.589, no, sí, 59.8, perdón, 6.598, y lo divido entre 2, me va a dar un área de 11.38. Y el otro triángulo me va a dar un área de una base de 2.55 por una altura de 6.598 entre 2, me va a dar un área de 8.41. 8.41, yo creo que ahí lo podemos dejar. Bueno, ahora, ya encontramos el área, pero vamos a hacerle un gran truco a esta viga. Fíjense, vamos a generar, te lo escribo con color moradito, vamos a generar algo que le vamos a llamar viga virtual. Esta viga virtual se llama virtual porque no existe, ¿no? En esencia, lo que vamos a hacer es de que nuestro diagrama de momento flector lo vamos a cargar a esa viga. Entonces, fíjate, ustedes me dieron una viga para desarrollar el día de hoy que tenía una distancia de 3.45 como primera distancia, 3.45, y como segunda distancia, un 2.55. Ahí está nuestra segunda distancia. Lo cual significa que la suma de las dos distancias me va a dar un total de 6 metros. Bueno, eso yo creo que ya se sobreentiende, ¿no? Ahora, encima de estos nuevos apoyos o de esta viga virtual, vamos a colocar nuestro diagrama de momento flector. Ahí está. Y esa va a ser la carga que va a tener que soportar con ese valor máximo de 6.598 toneladas punto metro. Bueno, ahora, y vamos a resolver esta nueva viga. Para resolverla, no sé, ¿ustedes qué proponen? Bueno, antes de que lo propongan, les voy a poner aquí una notita. Nota. En la viga virtual,
las reacciones que calculemos no se van a llamar AY y BY, sino que se van a llamar teta A, o giro en A, o pendiente en A, y pendiente en B. Las reacciones que calculemos. Y ya que las tengamos, ya que estén calculadas, en la gráfica le vamos a invertir el signo. Invertir. Ok. Ahora, déjenme hacerle suma a esta viga virtual, porque no queremos distraernos con la viga principal. Y ahora tenemos un nuevo problema. Nuestro nuevo problema es una viga que tiene dos triángulos encima. Ahora, esta nueva viga que tiene dos triángulos encima, pues no sé si a alguien se le ocurra cómo la podríamos resolver. Esa viga virtual, le voy a poner los mismos apoyos. Y yo creo que la forma, yo creo que no hay mucha ciencia, ¿no? Lo que hay que hacer es calcular el área de este triángulo cargado y transformarlo en una fuerza puntual azul. Esa fuerza puntual tiene que pasar por su centroide y lo vamos a transformar su área en una fuerza puntual. Y lo mismo le vamos a hacer a la otra área, al otro triángulo. Para eso vamos a encontrar su área, en este caso te lo voy a dibujar de color verdecito, y esta área del triángulo la vamos a concentrar en su centroide. Y en ese centroide lo vamos a hacer descender a nuestra viga por medio de una carga puntual. Y resulta que así ya tenemos una viga que simplemente tiene pues un par de cargas puntuales. Bueno, ahora, encontrar el área, pues yo creo que es muy sencillo, ¿no? Pero lo que a veces nos complica, a veces se nos olvida, es el centroide de un triángulo. Seguramente muchos de ustedes sí lo recuerdan, pero algunos de ustedes no. Y cualquier triángulo resulta que podemos encontrar su centroide aproximadamente a un tercio de la base si lo medimos a partir del ángulo recto, del ángulo de 90 grados. Eso significa, pongamos, que la distancia entre esos 3.45 y donde aplicamos la carga azul, esa distancia la podríamos calcular al dividir 3.45 entre 3. 3.45 entre 3 a mí me da de 1.15, lo cual significa que desde el apoyo A hasta esa carga vamos a tener una distancia de 2.30 metros. Y para el segundo triángulo, fíjate que el segundo triángulo va a estar alejado del máximo valor del triángulo en otra vuelta, un tercio del 2.55. 2.55 entre 3, pues me daría una distancia que mide 0.85. Esta pequeña distancia. Lo cual significa que desde el apoyo B va a estar ubicado a una distancia de 1.70. Bueno, si toda mi viga, ustedes me dijeron que midiera 6 metros, pues eso me da la oportunidad de calcular la distancia entre estas dos cargas puntuales, ¿no? Que sería 1.15 más 0.85, que sería de 2 metros. Ahí está. Bueno, ahora, ya tengo la distancia. Ahora lo que me hace falta es el valor de las cargas. Y para eso, pues tendría yo que encontrar el área. Pongamos el área azul. Esta área azul, pues es un triángulo, entonces sería base por altura entre 2. Si yo multiplico 3.45 por una altura de 6.598 entre 2, pues ya lo habíamos calculado, era 11.38 de área. En cambio, la carga verde, si yo multiplico 2.55 por 6.598 entre 2, me va a dar un área de 8.41. 8.41. Y ojo, hay que revisar qué unidades tiene. Si la altura está en toneladas metro, la altura, y la distancia X está en metros,
pues entonces mis cargas puntuales van a tener de unidades toneladas punto metro cuadrado. Ambas, toneladas punto metro cuadrado. Ahí está. Una pregunta. ¿Hasta ahí vamos bien o ya nos confundimos en algo? Está bien, profe. Nomás te quería preguntar por qué invirtió los colores en las distancias. No, nada más por Ok, nada más para llamar la atención. ok. No tiene una razón en específico, ¿no? Yo creo que me interesa más que vinculen los colores a las áreas y por eso las fuerzas sí las dejé con su mismo color, pero tú los puedes poner del color que quieras, ¿no? Incluso, pues bueno, eso de los colores nada más es como para tratar de que sigamos las distancias, ¿no? O los valores, pero no, lo podríamos hacer en negro y no pasa nada. Bueno, no sé si alguien más tuviera alguna duda, la tratamos de aclarar. Bueno, si no tienen alguna otra duda, pues ya podríamos encontrar ahora las reacciones, pero de esta viga virtual. Ojo, acuérdate de esto, ¿no? Quedamos de que las reacciones no se iban a llamar AY y BY, sino que se iban a llamar teta A y se van a llamar teta B. Entonces, pues vamos a hacerlo. Para hacerlo, si gustan, ahorita sí aplicamos la sumatoria de momentos. Entonces, fíjate, sumatoria de momentos en A tiene que ser igual a 0. Giro horario positivo. Si me apoyo en el punto A, pues resulta que me va a dar que 0 es igual a la carga, a 11.38 toneladas metro cuadrado, por una distancia de 2.30 metros. Y también de forma positiva, la segunda carga, 8.41 toneladas punto metro cuadrado, por una distancia de 4.30 metros desde el apoyo A. Y quien se va a oponer a ese par de giros va a ser el apoyo B. Y su reacción va a valer teta B. Como se va a oponer, va a ir en sentido contrario, es negativo, ¿no? Teta B por 6 metros. Si te das cuenta en esta expresión, la única variable es teta B por 6. Entonces vamos a mandarla del otro lado. Nos va a quedar más teta B por 6 metros es igual a esta primera multiplicación, que nos daría 11.38 por 2.30, un valor de 26.17, alguien diría 17.4 toneladas punto metro cúbico. Y la segunda multiplicación sería 8.41 por 4.3, nos daría un 36.163 toneladas punto metro cúbico. Ok, entonces si hacemos la suma y lo dividimos esa suma entre 6, pues vamos a encontrar el valor de teta B. En este caso la suma nos va a dar 62.337 toneladas punto metro cúbico. Eso significa que teta B va a tomar un valor de 10.39, 10.30, sí, 39, vamos a dejarlo así, 10.39, tenemos 4 cifras significativas, toneladas metro cúbico entre metros, nuestro resultado quedaría en toneladas metro cuadrado. Vamos a guardarlo, vamos a darle, enmarcar ese resultado. Eso siempre y cuando ustedes no me digan que nos equivocamos en algo, ¿no? Si me dicen, híjole, profesor, se equivocó en ese valor, pues lo corregimos. Pero si ante los ojos de todos más o menos está siendo coherente, bueno, pues podríamos hacer que la sumatoria de fuerzas en Y fuera 0. Si eso ocurre, si la sumatoria de fuerzas en Y vale 0, pues entonces el giro en A menos 11.38 toneladas metro cuadrado menos 8.
.41 toneladas metro cuadrado, que serían las dos fuerzas puntuales, y la reacción que ya sé cuánto vale, que va hacia arriba, 10.39 toneladas metro cuadrado, bueno, pues entonces la suma de estos valores me tiene que dar 0. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que los puedo sumar y mandar del otro lado para encontrar el valor de teta A. Fíjate, si yo tomo mi calculadora y resto menos 11.38, perdón, menos 11.38 menos 8.41 más 10.39, pues nuestro resultado de teta A va a dar 9.40. 9.40 toneladas punto metro cuadrado. Ya encontramos las dos reacciones. Ya le podemos poner doble palomita, ¿visto? Buen servicio, 5 palomitas. Pero nos hace falta la segunda nota. Ya que estén calculadas, en la gráfica hay que cambiarle el signo. Entonces eso significa que estos valores los vamos a graficar y va a ser nuestra tercer gráfica. Fíjate, el valor de teta A vale 9.40. Entonces lo voy a graficar como menos 9.40. Empiezo mi tercer gráfica con un valor de 0 y a partir de ahí caigo de inmediato. Caigo hasta un valor de teta A igual a menos 9.40 toneladas punto metro cuadrado. Es decir, lo que calculamos nada más le estoy cambiando el signo, ¿no? Mira, ahí creo que... No sé. No se alcanza a ver. Ahí está. Teta A, 940. Ahora, esta gráfica, así como la hicimos en las anteriores, nos vamos a dar cuenta de qué hay arriba, nuestra gráfica de arriba. Y resulta que esta gráfica primero tendría incrementos diferenciales muy pequeñitos. Esos incrementos prácticamente son nulos, pero son positivos hacia arriba. Luego incrementos diferenciales más grandes. Y luego incrementos diferenciales muy grandes. Eso significa que mi gráfica me va a dar una parábola que abre hacia arriba. Y después va a continuar con valores positivos grandes, valores positivos medianos y valores positivos muy pequeñitos. Es decir, una parábola que abre hacia abajo. Entonces, la siguiente gráfica está hecha por dos parábolas. Dos parábolas grado 2. Y seguramente al final voy a llegar al valor de teta B. Bueno, vamos a ver si nos sale, ¿no? Pues eso lo tenemos que comprobar al ir sumando los incrementos de áreas. Entonces, vamos a hacerlo. Miren. Control Y. Control Y. Ay, se me movió. Disculpen. Bueno, aquí vamos a poner la otra línea que me quitó. Ahí está nuestra línea. Y bueno, fíjense, si yo calculo el área de todo este triángulo, ahí incluso ya lo tengo calculado, vale 11.38. Esa área se la voy a sumar al valor negativo de menos 9. Y eso significa que voy a empezar a subir de forma parabólica, primero incrementos pequeños, luego incrementos grandes, y voy a llegar hasta un valor positivo. Ese valor positivo va a ser de menos 9.4, voy a mostrárselos aquí en la calculadora, menos 9.4, que es el valor de teta A, más 11.38, que es un área de momento positiva. Y vamos a llegar a un valor de más 1.98. En esta gráfica que le vamos a llamar de pendientes. Ok, y ya que subí hasta ese valor de 1.98, sigo subiendo, pero primero subo mucho y luego me estabilizo, prácticamente hasta valores de incremento 0. Voy a subir la siguiente área, que son 8.41. Entonces, desde 1.98 le sumo 8.41 y llego a un valor de 10.39. Ese valor se lo anoto al final, 10.39. Y como ese valor es positivo, toneladas punto metro cuadrado, pues a partir de ese valor voy a empezar a descender
el valor teta b que quedamos que le íbamos a cambiar el signo. Y si lo desciendo, voy a llegar otra vez al 0. Y eso significa que mi gráfica está cerrando. El que llegue a 0 me da un indicativo que estoy haciendo las cosas bien. Esta es nuestra gráfica de pendiente o de tetas. Bueno, de ángulo teta. Ahora, ¿qué significa ese ángulo teta? Porque evidentemente que una cosa es que lleguemos a los valores y otra cosa es que entendamos qué significa. Bueno, lo que significa es de que nuestra viga se va a colgar. Ya ves que nuestra viga mide 6 metros y que tiene una carga puntual, no es cierto, la carga puntual está a 3.45, está un poco más de este lado. 3.45, más pegada del lado B. Bueno, eso va a provocar que nuestra viga se cuelgue un poco. Déjame, te dibujo, aunque sea con líneas punteadas. Híjole, se me fue. Aunque sea con líneas punteadas, te dibujo cómo se va a intentar colgar esa viga. Bueno, ahora, ¿qué significa el ángulo teta? Significa el ángulo que se genera al inicio de la viga y después a 1 metro y después a 2 metros y después cuando encuentre la flecha máxima y después cuando tenga un valor positivo y cuando tenga otro valor más positivo. Quiere decir que hasta el final me va a dar el ángulo teta b que forma con respecto a la horizontal. Y al inicio me está dando el valor del ángulo teta a que forma con la horizontal. Al inicio es un valor negativo y al final es un valor positivo. Bueno, esta es nuestra forma de verlo, ¿no? Ahora, tú me vas a decir, oye, profesor, pero es que a mí me enseñaron de que los ángulos, este ángulo que nos menciona al inicio de teta a, a mí me enseñaron que los ángulos se miden en grados, ¿no? Así me dijeron en la primaria. No, pues si usted quiere medir los grados que forma un triángulo, pues los va a medir en grados. Bueno, sí, pero después cuando ibas en la prepa te dijeron que también los puedes medir en radianes. Y resulta que estos valores de teta b y de teta a, pongamos este valor de teta b, nos está dando de valor 10.39 toneladas punto metro cuadrado, pero ese valor va dividido entre E y. ¿Te acuerdas de que íbamos a hacer una doble integral? Esta doble integral ya hicimos la primera, ahorita, al sumar las áreas de momento. Y EI es un valor constante, entonces lo puedo sacar de la integral. Entonces, este valor de teta b, si lo transformamos, si colocamos aquí el valor de EI en kilogramos centímetro cuadrado y lo de arriba lo transformamos a kilogramos centímetro cuadrado, podríamos encontrar el ángulo en radianes. Fíjense, honestamente hoy no lo vamos a hacer porque nos conviene más hoy no hacerlo. Te prometo que para la siguiente ocasión lo calculamos y te vas a dar cuenta de que es un ángulo muy pequeñito, porque la deformación también va a ser pequeña. Entonces ese ángulo termina dando 1 grado sexagesimal o menos. Entonces hoy no lo vamos a calcular, para la que sigue lo calculamos. Entonces tú me vas a decir, bueno, ¿y entonces para qué lo calculamos? ¿Para qué calculamos las pendientes? Ah, porque estas pendientes vamos a también calcular su área, y si calculamos su área, ahí donde tenga un valor nulo, donde tenga una pendiente nula, en esa distancia X voy a tener también el máximo valor de flecha. Fíjate, nuestra viga está apoyada en los extremos. Entonces, al estar apoyada en los extremos, no se puede deformar en los extremos. Pero a medida de que se acerca al centro, se empieza a colgar. Colgar, 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 hasta que llega a este punto de área máxima, de área de pendiente máximo. Y a partir de ese punto va a empezar a tener área positiva de pendiente. Entonces va a empezar a subir, subir, subir y va a llegar a su posición original. Eso significa que de mi viga original yo puedo medir cuánto se va a colgar y esa flecha máxima se va a generar exactamente donde el diagrama de pendientes valga 0. Es decir, más o menos en este punto, donde valga 0. No es debajo de la carga, es en otro sitio. Es en otro sitio. ¿Por qué no es debajo de la carga? Porque interviene la rigidez de la viga, la EI. Bueno, nada más que calcular esa distancia se pone un poquito interesante. Un poquito, nada más, un poquito interesante.
Déjame, bueno, déjame preguntarte dos cosas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O hay que explicar algo? Profe, había dicho que para lo de la pendiente se ocupaba el área del triángulo del momento, pero no entendí bien por qué. Ah, sí, 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 mira, precisamente, bueno, la razón es porque para poder llegar del diagrama de momento flector al diagrama de flechas, hay que hacer una integral, es decir, sumar los elementos diferenciales y luego volver a sumar los elementos diferenciales para llegar al diagrama de flechas. Esa sería la razón. Y la operatividad, déjame lo borro, eso. La operatividad lo que nos diría es, a partir de este valor negativo de 9.40 que lo calculamos con momentos, a partir de ese valor, si yo le sumo el valor positivo del diagrama de momentos, voy a subir hasta este valor de 1.98. Y si le sigo sumando los siguientes diagramas de momentos, voy a seguir subiendo hasta este valor de 1.10. Ok, pero ya, eso es lo que no me había quedado Ok, bien. Gracias, profe. no, gracias a ti. Bueno, fíjense, yo creo que para entenderlo mejor y nos va a ayudar a entender el siguiente punto, la X, lo que podríamos hacer, ya ves que tu profesor a veces es medio payaso y de repente te dice, oiga, joven, calcule cuánto vale el momento en X igual a 2, o cuánto vale el momento en X igual a 1, o cuánto vale el momento en X igual a 3. ¿Cómo ven si ustedes me dicen hoy dónde quieren calcular el momento? ¿En X igual a qué? A 1.7. Órale, va. Vas a ponerlo por aquí, vas a poner una línea de referencia ahí y nos va a ayudar a entender el concepto. Mira. Vamos a decir que esta línea gris significa X igual a 1.7. Como no tengo carga previa, resulta que el cortante sigue valiendo lo mismo, 1.9125, hasta este punto. Pero mi diagrama de momentos, si yo le calculo el área hasta ese punto, hasta que X vale 1.7, perdón, aquí, hasta X igual a 1.7, pues yo podría calcular el valor del momento si calculo esa área que te dibujé de color azul clarito. Encontrar el área sería multiplicar 1.7 de base por una altura de 1.9125. Y esa área nos va a dar el valor del diagrama de momento, hasta aquí. En ese punto, en X igual a 1.7, el momento va a valer 3.25 toneladas punto metro. Bueno, pues eso significa que si yo calculo el área de momentos hasta ese punto, que tiene que ver con la pregunta que nos hacía el compañero, ya pongamos, si yo calculo el diagrama de momentos hasta ese punto, voy a encontrar cuánto cambia mi diagrama de pendientes. Déjame calcular esa área. Te lo escribo de color, con un plumón magenta, ¿no? Fíjense, esta área magenta sería una base de 1.7 por una altura de 3.25 entre 2. Y eso me da un área de 2.76. Bueno, eso significa que a partir de menos 9.40, si a menos 9.40 yo le sumo esta área de 2.76, voy a llegar a un valor un poquito menos negativo. Es decir, voy a llegar a un valor de 6.63. 6.64, perdón. 6.64. Y ahí estaríamos encontrando otro valor dependiente. Ahora, de la misma forma, podemos calcular la fuerza cortante en otro sitio. Pongamos, si ustedes gustan, denme otro valor que anda entre 1.7 y 3.45. Entre 1.7 y 3.45, un valor que les guste, tal vez X igual a 2, X igual a 3, X igual a qué.
Ay, ya lo copié. ¿Qué? ¿Cómo ven? Oh, Tranquilícense. Yo X igual a 3.05. órale va. X igual a 3.05. En X igual a 3.05, el cortante vale lo mismo, pero podemos calcular su área. Fíjate, y eso significaría, híjole, se me fue el plumón, ahí va. Calcular el área hasta ese punto. Resulta que toda esa base valdría 3.05, hasta toda la base, digamos la nueva base, ¿no? Hasta allá. Entonces, si yo multiplico 3.05 por una altura de 1.9125, esa área me va a dar de valor, te lo escribo con naranjita, me va a dar de valor 5.83. Y ese va a ser el valor del momento en ese punto, 5.83. A una X igual, nos dijo la compañera, de 3.05. Ok. Ahora, el que haya 3.05 hasta ese punto, 3.05, bueno, significa que también podría ayudarme a calcular el área del triángulo hasta ese punto. Ahora tendría un triángulo más grande, ¿no? Un triángulo que llegaría hasta ese sitio. Bueno, esa área de ese triángulo, te lo vuelvo a escribir tal vez ahora completo, el área hasta 3.05 me daría una base de 3.05 por una altura de 5.83 entre 2. Y eso me da un área de 8.89. Ah, bueno, pues eso es lo que tendría que subir mi diagrama desde 9.40. Fíjate, si empiezo en un valor de menos 9.40 y le sumo 8.89, voy a llegar a un valor de menos 0.51. Alguien dirá, bueno, ¿y cuál es el chiste de esto? ¿Cuál es el chiste de esto? De llegar a menos 0.51 era, ¿no? 0.51. En X igual a 3.05. Ah, el chiste es de que nos estamos acercando al valor 0 en el diagrama de pendiente. Ya ustedes propusieron dos valores y no le llegamos al 0. Entonces, evidentemente que esa distancia va a ser un poquito más grande que 3.05 para que podamos alcanzar un giro o una pendiente igual a 0. Eso lo podemos iterar muchas veces con Excel. Fíjate, podríamos decirle a nuestro amigo Excel, oye, para una distancia X, ya ven que primero calculamos un valor de 1.7 y luego calculamos un valor de 3.05. Para esas distancias, seguramente tú me puedes dar el área de cortante. Y esa área de cortante, pues la calcularíamos nosotros, déjame mover mi pantalla un poquito hacia arriba, ahí está. Mi área de cortante yo la calcularía como la distancia X multiplicado por una altura de 1.9125. Y sí nos dio ese valor de 3.25. Ese valor de 3.25 incluso es el valor del diagrama de momentos. Pues fíjate, le voy a poner que también es momento, valor. Ojo, hay diferencia entre valor y área, ¿no? Valor de momento. Ok. Ahora, ese valor de 3.25, a su vez, si yo lo multiplico por la base y lo divido entre 2, me permite calcular el área de momentos. Es decir, si yo multiplico la base por la altura y lo divido entre 2, me da el área que nosotros encontramos, 2.76. Y con esa área de momento podríamos también calcular la pendiente. Fíjate que esa pendiente empieza en un valor de menos 9.40 y le agregamos el área de momentos. Y hace rato, déjenme quitarle decimales para que no nos espanten. Ahí está. Hace rato nosotros llegamos a un valor de pendiente, mira, aquí vamos a verlo abajo, de 6.64. Eso significa que estas formulitas me pueden servir para muchos valores que yo quisiera, ¿no? De repente tu profesor te dice, quiero que calculen el momento o la pendiente en 3.05. Ah, pues ya encontré la forma de hacerlo. Y también llegamos a ese valor de menos 0.51 o menos 0.50. Es prácticamente lo mismo. Y ahora yo les decía algo interesante, que necesitamos el valor en donde la pendiente se vuelve nula. Entonces, pues podríamos empezar a experimentar, tal vez con un 3.10. Ah, mira,
Con 3.10 ya nos pasamos al otro lado. Ah, no, seguimos teniendo un valor negativo. Entonces tiene que ser más grande, más de 3.10. Podría ser un 3.20. Ahí sí ya nos pasamos. Ya llegamos a la parte positiva. Mira, este valor. Ese valor ya llegó a la parte positiva. Entonces debería de ser un poquito menor. 3.15, por decir. Ya llegamos a la parte positiva. Un poquito menor, 3.14. 3.12. Estoy negativo. 3.13. Ahí estoy negativo. 3.14. Ahí se volvió positivo. Entonces, fíjate, puedo quedar 3.13 y tal vez generar un decimal más, ¿no? Pudiéramos generar otro decimal más. 3.135. Ah, miren, ahí está el 0. Prácticamente. Alguien me va a reclamar que le hace falta un decimal y podríamos ponernos un poquito intensos, ¿no? Para encontrarle si es 3.5 o 3.7 o 3.6. Pero bueno, al fin y al cabo ya eso es una sobreteorizar. Ahí está. ¿Por qué te digo que es sobreteorizar? Porque mira, esta es una distancia y eso significa que tengo 3 metros, 10 centímetros, 3 centímetros y el que sigue ya son milímetros. Entonces, de nada me sirve medir algo que ni siquiera mis ojos pueden ver, una décima de milímetro, que sería el último valor. Entonces, yo creo que con esta cantidad nos podemos quedar conformes. En X igual a 3.135 se produce un giro igual a 0. Y se lo anoto de este lado. En X igual a 3.135 se produce un giro igual a 0. Pregunta. ¿Cómo ven? Sí nos sirvió esa pregunta que a veces nos hace el profesor de, dígame cuánto vale el momento en X igual a 2, cuánto vale el momento en X igual a 3. Yo creo que aquí le vemos utilidad, ¿no? Estamos encontrando dónde la pendiente vale 0. Ahora, con esta información, pues nosotros podríamos calcular estas áreas, tanto la negativa como la positiva. Pero también es un procedimiento un poquito interesante. Pregunta, ¿hasta ahorita vamos bien? ¿O ya estamos llegando a la etapa en donde sí, más o menos bien? No, sí estamos bien, perfecto. Ok, bueno. Bueno, cada quien es distinto, ¿no? Algunas personas van a llegar a la etapa de más o menos bien, pero bueno, a lo que no le estén entendiendo sería bueno que nos dijeran para tratar de aclararlo, ¿no? Ahora, fíjense, yo lo que le hice ahí fue una captura de pantalla, porque me lo quiero llevar a la siguiente hoja. Ahí está mi captura de pantalla, quedó un poquito fea, déjenme corregirle un poquito, ¿no? Quiero borrar estos datitos, yo creo que ahorita para la siguiente etapa no nos sirven de mucho, entonces los voy a borrar. Ahí está. Bueno, ahí está. Resulta que la siguiente etapa de nuestro cálculo va a ser calcular la segunda integral. ¿Te acuerdas de que nosotros decíamos la flecha la podemos calcular a partir de la segunda integral del diagrama de momentos entre E y por diferencia de X? Ok. Ahora, eso significa que ya encontramos el área del momento una vez, ahora lo vamos a encontrar de esta nueva área. Vamos a hacer la segunda integral. Y para calcular el área de esta sección, pues resulta que lo vamos a dividir en dos figuras. La vamos a dividir en una figura que se aparezca a un triángulo y una figura que sea una cuña parabólica. Esa cuña parabólica tiene una fórmula un poquito rara. Ahorita te la escribo. Esta cuña parabólica suena hasta raro, ¿no? Rimbombante. Y también lo vamos a hacer del otro lado. Le podemos poner nombre a esas áreas, ¿no? Vamos a decir que la primera área va a ser mi área 1, mi área 2, área 3 y área 4. Bueno, te decía que cuando tengamos una cuña parabólica,
El área de esa cuña parabólica la podemos calcular gracias a su distancia, a su desarrollo en X. Esa distancia o desarrollo en X la vamos a llamar A. Y resulta que su área la podemos calcular como una constante por la distancia A al cubo entre 12. Ahí está. Bueno, ahora tú me vas a decir, bueno, ¿qué es la constante? Ya entendí la distancia A, ya la entendí, pero ¿qué es la constante? Y te voy a escribir aquí, ¿qué es el valor constante de dos gráficas por arriba de la gráfica que estemos manejando? Si estamos en la gráfica dependiente, nos vamos a ir dos gráficas arriba. Y eso significa, mira, vamos a verlo en la siguiente hoja, eso significa que de la gráfica dependiente, si me voy dos gráficas arriba, encontraría un valor constante de 1.91. 1.9125. Ese va a ser mi valor constante para la primera área. Bueno, entonces, digamos que para calcular el área 2, yo utilizaría 1.9125, que sería mi constante, por mi desarrollo por una distancia de 3.135 metros al cubo, bueno, sí, entre 12. Y esa sería mi área 2 o mi área parabólica. Déjenme tomar mi calculadora, calcularlo. Fíjense que sería 1.9125 por 3.135 al cubo entre 12. Ahí me da un área de 4.91. 4.91. Como las distancias verticales o las alturas están en toneladas metro cuadrado y las distancias X están en metros, este resultado queda en toneladas punto metro cúbico. Bueno, y el área del triángulo pues, resulta muy sencilla, ¿no? El área del triángulo es base por altura entre 2. Significaría multiplicar 3.135 por una altura de 9.40 entre 2. Y ahí nuestra área va a valer 14.73. Si sumamos ese par de áreas, voy a estar encontrando las áreas negativas, las áreas que me generan valores negativos, que están por abajo del eje. Entonces, mis áreas negativas en esta ocasión me estarían sumando 19.64 toneladas punto metro cúbico. Ahora, ¿qué significa este valor? Pues es la flecha máxima. Nada más que, mira, déjame te lo explico en el diagrama de arriba. Hasta este momento, lo que nosotros estamos haciendo es acumular este par de áreas. Ahí te las estoy iluminando. Ese par de áreas, incluyendo el triángulo y la cuña, estamos encontrando esa suma. Y resulta que como mi viga en el extremo A tiene un apoyo, pues ahí no se puede colgar. Entonces la flecha en A vale 0. En el extremo B también tiene un apoyo, ahí tampoco se puede colgar. La flecha en B vale 0. Pero de forma intermedia va a empezar a acumular esta área negativa, que ya sabemos su valor, que vale, área, que vale 19.64. Ese es el área de este segmento de parábola, 19.64. Como es negativa, eso va a provocar que mi diagrama de flechas empiece a bajar, 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 hasta que alcance este valor máximo de flecha máxima igual a 19.64 toneladas punto metro cúbico entre EI. Ya ves que es la segunda integral entre EI. Bueno, ahora, hay una esperanza, ¿eh? Hay una esperanza aquí. La esperanza es de que la siguiente área nos dé el mismo valor. Esa sería nuestra esperanza. Ojalá y nos dé. Pero en algunas ocasiones no da el mismo valor, pero da un valor bastante similar. Por decirte algo, si aquí nos dio 19.64, pues tal vez nos puede dar 19 o nos puede dar 20, pero va a ser un valor bastante similar. Y eso va a depender de cuánta precisión hayamos tenido desde arriba, ¿no?
desde nuestros decimales, cuántos decimales nos comimos. Pero bueno, vamos a calcularla, ¿sale? Ahora el área positiva. Esa área positiva ahorita la calculamos. Vamos hacia abajo. Ahora, fíjate, creo que aquí alcanzo a ver un pequeño error. Estas áreas positivas, yo las estaba dividiendo entre dos y creo que hay que hacer una excepción. Mira, aquí alcanzamos a ver algo que se parece a un triángulo. En realidad no es un triángulo, pero hoy lo podemos calcular como un triángulo. Vamos a llamarle área 3. Y después alcanzaríamos a ver un trapecio, al que le podemos llamar área 4, y nuestra cuña, que sería un área 5. ¿Sale? Ok. Ahora, la distancia que hace falta, tú recordarás que nuestra viga medía 6 metros y que hasta donde está la carga medía 3.50. Déjenme corroborarlo. Ya se me olvidó. Como a Doris, ¿no? Ah, no, 3.45. Miren. 3.45 hasta donde está la carga. Eso significa que hasta donde está el triángulo debe de medir 3.45 metros. Bueno, 3.45 menos 6 me va a dar la distancia complementaria, que son 2.55. Bueno, con esa información podríamos identificar que este pequeñito triángulo, tiene de dimensiones 3.45 menos 3.135, que es la distancia donde la pendiente vale 0. Y eso significa que esa dimensión vale 0.315. Bueno, pues vamos a calcular. El área 3, que es un triangulito, la podríamos calcular como base por altura entre 2. Una base de 0.315 por una altura de 1.98 entre 2 nos va a dar un área bien pequeñita de 0.31. 0.31 toneladas punto metro cúbico. El triángulo. Luego, el trapecio. El trapecio sería el área 4. Y eso nos llevaría a sumar base mayor más base menor entre 2 por altura. En este caso, sumar 10.39 de base mayor más base menor de 1.98 entre 2 por un desarrollo de 2.55. Y eso nos va a dar un área de 15.77 toneladas metro cúbico. Y la tercera área es la cuña parabólica. Fíjate que la cuña parabólica, ya ves que nosotros habíamos dicho que su fórmula es constante por desarrollo al cubo entre 12. En este caso, dos gráficas arriba de nuestro segmento parabólico, habría que investigar cuánto vale la constante. Vamos a ver la gráfica. Mira, ahí está. Dos curvas arriba, 1, 2. Ahí estamos encontrando un valor constante de 2.5875. Eso lo vamos a utilizar para calcular nuestra cuña parabólica. 2.5875 por una distancia de 2.55 al cubo entre 12. Ahí me da un valor de 3.57, 3.58. Sí, 3.57, 6.58. Igual toneladas punto metro cúbico. Si sumamos estas tres áreas, vamos a obtener las áreas positivas del diagrama de pendientes. Si lo hacemos, 3.58 más 15.77 más 0.31, vamos a llegar a un valor de 19.64. No, 66. Creo que tuve la emoción de ver un número muy, muy, muy parecido. Toneladas punto metro cúbico. Si te das cuenta, son prácticamente el mismo valor, ¿eh? Prácticamente es el mismo valor. Lo cual significa que estaríamos subiendo hasta un valor de 0. Y podemos confirmar con eso que nuestra área positiva
está valiendo prácticamente lo mismo que el área negativa. En algunas ocasiones nos va a variar un poquito más, no se espanten si nos varía. Bueno, pero con ese valor logramos subir nuestro diagrama de flechas hasta 0. Y con eso, pues, estamos garantizando cuál es el valor de esa flecha máxima, ¿no? Aquí lo estamos tomando como 1.64 toneladas metro cúbico entre E y I. Ahora, seguramente tú me vas a decir, bueno, sí, pero eso no lo entiendo, ¿no? Este valor, como que alguien diría, bueno, sí, pero ¿cuánto se va a colgar? En términos mexicanos, ¿cuánto se va a colgar? ¿5 centímetros, 10 centímetros o cuánto? Entonces, para eso voy a tomar este valorcito. Ese valor nos lo vamos a llevar a otra hoja, ¿sale? Me lo voy a llevar a una última hoja. Y esa sería nuestra flecha máxima. Ahora, tú recordarás que al inicio de nuestra clase, hace más o menos una hora, calculamos el valor de la rigidez E por I. Y lo podemos encontrar en nuestra primera página. Voy a hacerle otro recorte de pantalla ahí. Esta rigidez E por I ya la habíamos calculado. Entonces, pues podemos sustituirlo. Nada más que tenemos un pequeño problema, que la parte de arriba está en toneladas metro cúbico y la parte de abajo está en kilogramos centímetro cuadrado. Para transformar de 19.64, transformarlo a kilos, habría que multiplicarlo por 1000. 19.640 kilogramos punto metro cúbico entre E y I. Y ahora para quitarme los metros cúbicos y transformarlos a centímetros, hay que multiplicarlos por 100 una vez si fueran en metros lineales. Pero lo voy a multiplicar esa cantidad 3 veces por 100 porque va en metros al cubo. Entonces, significa que mi Y max, fíjate, la voy a tomar mi calculadora para que lo veas. Voy a multiplicar esos 19.640 por 100 para quitarme metros lineales, por otros 100 para quitarme metros cuadráticos y por otros 100 para quitarme metros al cubo. Y nos da una cantidad bien grande. Esa cantidad bien grande la voy a escribir. 19, híjole, si puedo. Sí puedo. Nos da 19.640 millones, 19.640 de kilogramos punto centímetro cúbico. Y esta cantidad ya la puedo dividir entre E y I. Fíjate que esta misma cantidad la podríamos escribir al mover nuestro punto decimal. Para eso, pongamos, este punto decimal lo puedo recorrer 1, 2, 3 cifras, 5, 6 cifras, 9 cifras, 10 cifras. Es decir, que esa misma cantidad la puedo escribir como 1.964 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cúbico y lo voy a dividir entre E y I, que tiene un valor de 1.349 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cuadrado. Esa expresión está a todo dar porque la podemos cancelar los kilogramos con los kilogramos, podemos cancelar el 10 a la 10 con 10 a la 10, centímetros cúbicos con 2 de esos centímetros cúbicos con el centímetros cuadrados de abajo y simplemente obtener la división. Y nuestro resultado va a estar expresado en centímetros. Entonces nuestra flecha o nuestra deflexión o nuestra flecha máxima, en México le decimos flecha, ¿no? Tal vez su nombre correcto es deflexión, pero su flecha o su caída, el valor de lo que se cuelga esa viga, nos va a dar un valor de 1.964 entre 1.349, de 1.45. Alguien diría 1.46.
1.46 centímetros. Probablemente alguien diga que es mucho, probablemente alguien diga que es poquito. Eso va a depender de con qué ojos lo veamos, ¿no? Imagínate que alguien te está oprimiendo el ojo con un ojo con una distancia de 1.46 centímetros. Pues eso puede ser mucho. Pero alguien puede decir, todo ese cálculo para saber que se va a deformar 14 milímetros. Bueno, pues sí, es lo que nos está arrojando nuestra viga del día de hoy. Si tú recuerdas, nuestra viga medía 6 metros de largo y estaba soportando, me parece que una carga de 4.5 toneladas. No es tan pequeña esa carga, ¿eh? Y para esos 6 metros de largo estábamos utilizando una viga que tenía 40 centímetros de peralte y 20 centímetros de base, con un módulo elástico, híjole, no recuerdo, pero me acuerdo que tenía un F''C de 250 kilogramos centímetro cuadrado. Ok, ahora, con toda esa información, estamos calculando que esa viga de concreto se va a deformar 1.46 centímetros. Se va a colgar 1.46 centímetros. Sobre si es mucho o es poco, yo lo que te podría comentar es de que hay un valor en las normas. Ya ves que, pongamos, si nosotros circulamos en periférico, a lo mucho podemos circular a 80 kilómetros por hora. Es lo que dice la norma, ¿no? Si circulamos en una calle secundaria, a lo mucho podemos circular a 50 kilómetros por hora. Nosotros, pues, queremos cumplir las normas. Si no las cumplimos, nos pueden meter a la cárcel. Entonces, hay que cumplir las normas y eso nos diría el valor normativo que vienen las normas técnicas complementarias de criterios y acciones a tomar en cuenta en el diseño estructural de las edificaciones 2017, que poco a poco ustedes se vayan metiendo esas normas. Fíjate que el valor de las normas, hay varios, pero el más sencillo nos diría, la longitud de la viga entre 480 es lo máximo que te permito que se deforme. Entonces, la flecha permisible, en este caso sería 600 centímetros entre 480. Eso nos daría un valor de 1.25 centímetros, lo cual aquí ya estamos violando la norma, ¿no? Le podemos decir a nuestro lector, no cumple con la norma. ¿Qué hacemos en esa situación? No cumple con la norma. Bueno, como no cumple con la norma y nosotros calculamos un módulo de elasticidad de 8000 por la raíz de F''C, pues tenemos varias opciones. Fíjate, la forma de que esta división que nosotros calculamos, que nos dio 1.46, nos dé un valor menor, pues hay de dos sopas. O el denominador lo hacemos hacia abajo, o el numerador lo hacemos hacia arriba, para que esa división nos dé menor. La forma más sencilla, ahorita, sería determinar otra sección. Quiere decir, con esta sección no cumple. Pero si aumentamos el peralte, seguramente va a cumplir. Y eso lo podemos hacer aquí abajito, mira. Opción B. Ahora nuestra viga va a medir 50 centímetros de alto. Probablemente alguien diga es mucho. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer este experimento. Vamos a considerar qué pasa si nuestra viga mide ahora 50 centímetros de alto por 20 centímetros de base. Resulta que nuestro momento de inercia para esta opción B va a ser 20 por 50 al cubo entre 12. Es decir, nuestro momento de inercia va a tomar 208,333 centímetros a la cuarta. Y si esos 208,333 centímetros a la cuarta los multiplico, bueno, por la elasticidad, ya ves que la elasticidad la estamos calculando como 8000 por la raíz. No es cierto. La raíz de 250 por 8000, y hace rato nos dio ese valor, por un módulo elástico que vale 126,000
126,491 kilogramos entre centímetro cuadrado. Bueno, pues esto nos podría dar un nuevo valor de rigidez EI. Ahora, ese valor que tenemos en la memoria de la calculadora lo podemos multiplicar por el momento de inercia, por 208,333. Y nos está dando ahí una cantidad bastante grande, ¿no? Esa cantidad bastante grande, voy a hacer mi Word un poquito más pequeñito para poder copiarlo, nos está diciendo que la nueva rigidez en esta opción B nos está dando de 2.63 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cuadrado. Ahora, con esta opción B, pues resulta que podríamos también calcular cuánto se deforma. Al fin y al cabo, nuestra expresión, fíjate, la que tenemos acá arriba, la voy a copiar, esa misma expresión, nos llevó a utilizar algo así como y igual a 1.964 por 10 a la 10 entre EI, kilogramos punto centímetro cúbico. Bueno, esta expresión la voy a copiar. Ya está despejada, ya está en kilogramos y centímetros. Y te la voy a pegar aquí abajito. Ahí está, mi expresión. Le voy a pedir que la haga un poquito más chiquita. Y que, ahí está. Y que la mueva un poquito a la derecha. Ahí está. Entonces, para esta opción B, resulta que mi flecha, Y va a valer 1.964 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cúbico entre una rigidez EI que vale 2.63 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cúbico. Ahora, si mi viga mide 50 centímetros de altura o de peralte, pues resulta que voy a tener un valor menor a 1 centímetro. Es decir, voy a tener que esa viga se va a deformar 0.74, 0.75 centímetros. Y esta sección, nos ponemos felices porque esta sección sí cumple. Algo así como si fuera un político, ¿no? Esta sección sí cumple. Ah, bueno, pero nos va a costar 10 centímetros más de viga. El que cumpla. Seguramente en ese momento, seguramente alguien de ustedes va a decir, bueno, ¿y si la hacemos de punto 45? Probablemente en 45 centímetros también cumpla. Y ahí empezamos a ver el por qué tiene que tener una cierta elevación nuestra viga. Bueno. A veces uno cree que ustedes le están entendiendo y probablemente ustedes ya llegó a un momento en donde no lo entendieron. ¿Cómo ven? ¿Le estamos entendiendo o no? ¿O tenemos alguna duda que aclarar? Hasta ahorita sí, profe. Todo bien. Ya después que Bueno. sean difíciles, quién sabe. Sí, se va complicando la historia. Lo que estamos resolviendo hoy es la flecha, igual como la doble integral, o el segundo diagrama de áreas de mi gráfica de momentos, con EI en la parte de abajo. Esta ecuación la desprendemos de lo que nos encontramos en el libro, ¿no? La podemos resolver con integrales o la podemos encontrar con áreas. El día de hoy la encontramos con áreas. Hay personas que se espantan con las integrales y bueno, por eso la estamos encontrando con áreas. En alguna siguiente sesión, tal vez exactamente dentro de una semana, la vamos a resolver con integrales o dentro de semana y media la resolvemos con integrales. Bueno, el día de hoy yo creo que podemos ir en paz. Nuestra sesión yo creo que ya llegó a su límite. Y